Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando nosotros estamos pensando en todos los mensajes que salen en estos días, hay una cierta cantidad de mensajes que son verdaderos y otros que son falsos. Pero entre los verdaderos y falsos se puede encontrar un grupo de mensajes que no sean de nuestro agrado. Es decir, que son mensajes que nosotros no queremos escuchar. Yo precisamente así he titulado esta predicación, el mensaje que muchos no quieren escuchar: santidad a Jehová. Usted sabe qué es lo que se necesita en la iglesia católica, apostólica y romana para ser santo. Te voy a leer rápido los parámetros que se miden para tomar una persona y hacerlo santo después de que esta persona no existe. El reconocimiento de un santo se produce después de un proceso de canonización. Es decir, así se llama el proceso para ser en la iglesia católica, o un santo. Dice así: se analiza la vida del fallecido, las virtudes heroicas, la vía del martirio, la confirmación de uno o dos milagros, el nombre de la persona se inscribe en la lista de los santos de la iglesia, se eleva a los altares y actualmente el Papa, quien se le llama su santidad, de los fieles católicos, es uno de los que más relación tiene con hacer santo a las personas. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las etapas? Hay una etapa inicial donde primero se postula la causa: ¿a quién vamos a hacer santo? Después viene lo que es la primera etapa, donde la persona es declarada sierva de Dios. Ese es el primer calificativo que le dan. Después viene una segunda etapa, donde la persona es declarada venerable. Después viene una tercera etapa, donde la persona es declarada beata. Que esto para ser declarado de esta manera tiene que haber hecho al menos un milagro esa persona y hay que corroborarlo. La cuarta etapa, entonces la persona es declarada santa y se requiere para eso un segundo milagro. Interesantemente, si usted quiere ser un santo de la Iglesia Católica, tendrá que pasar muchos cursos, hacer muchas cosas y posiblemente nunca llegará a ser santo, aun cuando nosotros vemos que la Iglesia Católica hace ya algunos años que no hacen santo a muchas personas, y si mal no recuerdo, uno de los últimos fue Juan Pablo II, que lo hicieron santo. Hay que esperar al menos 5 años que la persona haya fallecido para entonces hacerlo santo. Interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita para ser santo en la Iglesia Católica? En el budismo, ¿qué se necesita para que una persona sea santa o iluminada? Debe estar cercana primero a la iluminación. Miren qué bonito suena esto. Y al amor universal. Es su karma, no es calma, sino karma con R. Es su karma el que determina su grado de pureza espiritual, el cual puede ser verificado por medios metafísicos por otro santo. Bueno, quizás si usted no entendió ninguna de esta cantidad de frases, hay que tener también otro cierto nivel de espiritualidad donde personas en esta religión definen si eres santo o no. En la santería cubana ya se parece un poco más y lo hemos visto. ¿Qué se necesita en la santería cubana para ser santo? Billete. Usted tiene que ser, número uno, bien tonto y bien esclavo del diablo y tener bastante billete para ser santo en la santería. Dice, al ser limitados los esclavos, si usted sabía esta historia, por sus amos católicos, ellos decidieron que los santos cristianos eran manifestaciones de sus dioses y los tomaron para sí. Yo no sé si usted sabía que la mayoría de los nombres de los santos católicos hicieron una simbiosis, es decir, los santos que representaban la Iglesia Católica, los esclavos que llegaron a Cuba hace cientos de años atrás, tomaron esos mismos santos y ellos le dieron otros nombres. Por eso que usted puede ver que algunos de los santos de la Iglesia Católica tienen otros nombres en la santería cubana. Ahora, ¿de dónde viene la palabra santería? Fue una palabra que los católicos lo usaron en señal de menosprecio. Miren a estos negros o a estos esclavos con su santería. Por supuesto, eso era algo no agradable a Dios. Incluso hoy, si usted quiere ver cómo se llega al proceso de un santo en la santería, usted va a ver a alguien por un año vestido de blanco y todo el dinero que ha pagado, todos los sacrificios, todos los ritos. Y esto es interesante, porque entonces viene la pregunta: ¿qué se necesita en el cristianismo para ser santo? ¿Qué necesitamos nosotros para ser santos según la Biblia y no según las manipulaciones de los hombres? Básicamente sobre esto entonces quiero estar hablando en el mensaje de hoy, sobre el tema sobre la santidad a Jehová. Usted como joven quizás diga, bueno, pastor, este no es el tema que yo precisamente quisiera escuchar hoy. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, es la santidad a Dios lo que te va a separar del resto de la juventud.
Es la santidad a Dios lo que te va a separar del resto del mundo, de todos los concilios o de todas las formas de pensamiento o estilos de vida. Es la santidad a Dios, pero no la santidad a Dios como la narraría una iglesia herética o una secta o una religión falsa, sino la santidad a Dios como la describe el propio Dios. Y yo quiero hacerte esta pregunta: ¿entiendes tú verdaderamente lo que significa vivir santos ante Dios? Y eso me lleva a otra pregunta: ¿tú hoy estás viviendo en santidad a Dios? Quiero hablar entonces de 5 elementos básicos que nos van a definir a nosotros a través de la Biblia lo que es la santidad a Jehová. El primer elemento básico que nos ayuda a entender lo que es vivir santamente ante Dios es el concepto bíblico de la santidad. Ahora, una de las cosas interesantes hoy es que todas las personas tienen un concepto de la vida o un concepto de las cosas. El problema es dónde se diseña o dónde nace ese concepto y dónde nosotros lo asumimos. ¿Por qué? Le explico rápidamente. Antes, en nuestra sociedad, ser homosexual no era permitido, incluso era hasta perseguido. Ninguno de nosotros quizás vivíamos cuando ese tiempo, pero fue algo perseguido. Hoy es algo que le gusta tanto a la gente que incluso hoy ha llegado la comunidad homosexual a declarar que si usted no está de acuerdo con las ideas homosexuales, entonces usted es el que está a un retrógrado o es el que está completamente equivocado de acuerdo a las normas de vida, porque cada cual elige cómo vivir. Es decir, que cuando tú y yo hablamos de un concepto, si tú dices, yo tengo al Dios verdadero, y tú eres cristiano, tú eres evangélico, es probable que sí estés en lo cierto. Pero si escuchas a otro que también se dice llamar cristiano, que es de otra religión, que tiene otro libro, como muchos de estos movimientos falsamente llamados apostólicos que hay hoy, donde dicen, no, tenemos al Dios verdadero, pero va contrario a las verdades de Dios. El concepto es el mismo, pero la definición no es igual. ¿Por qué razón? Porque quien lo está usando o quien lo está manipulando sencillamente lo ha sacado de una idea que no corrobora la palabra de Dios. Ahora, el concepto bíblico de la santidad. Todos sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Cuando usted encuentra esa palabra santidad en hebreo, suena así como kadash, y lo que significa la palabra es literalmente cortar o separar. Da la idea de poner aparte algo. Eso implica tanto la posición de una cosa que alguien toma como la relación que tiene con eso. Lo explico rápidamente. Cuando el sacerdote iba a tomar entre tantas cucharas de lo que nosotros vemos, la sopera, iba a tomar entre tantas cucharas, iba a tomar una que se usara en la casa de Dios. Esa cuchara la separaba del resto, es decir, la apartaba en primer lugar, y en segundo lugar la transitaba por el proceso de esterilización, es decir, la santificaba. Esa idea de sacar de la multitud, de ser diferente al resto y tenerlo como propiedad de una cosa específica, esa es la idea de santidad. Ahora, eso es lo que significa la palabra hebrea, kadosh, es algo que se separa. La palabra griega, que en todo el Nuevo Testamento se escribe en griego, que se usa para santidad, es hagiasmos. Y lo que significa tiene la misma idea, es separar algo. Ahora, eso, sabe que los griegos tenían la santificación como estamos separados, pero para los dioses griegos. Y esa no es la santidad que nosotros vemos en la Biblia. Nosotros estamos separados, pero no para los dioses griegos o los estilos de vida o de pensamiento que tiene el hombre, sino estamos separados porque Dios nos ha separado, por medio de Cristo hemos sido separados y en medio de su palabra, entonces nosotros estamos seguros. Así que, definiendo lo que es santidad, hay que entender entonces lo que es pecado. Hay una de las frases que en medio de la juventud se ha desarrollado hoy es, no, eso para ti es pecado, pero para mí no lo es. Entonces, si tú defines una cosa que es pecado y yo defino que esa misma cosa no es pecado, ¿a quién de los dos tiene la razón? Es probable que uno la tenga o que ninguno de los dos la tengamos. Porque todo depende de dónde yo estoy sacando el equilibrio para decir que esa cosa está bien o está mal. Yo puedo decir una cosa, usted puede decir otra, yo puedo tener 10 argumentos, usted puede tener cientos de argumentos, pero si lo que tú y yo estamos debatiendo, si está bien o está mal, no va corroborado con lo que Dios dice, con lo que Dios plantea en su palabra, es probable que los dos estemos equivocados en el sentido de lo que estamos declarando. Así que la palabra pecado viene también del griego hamartía, que significa errar al blanco de a propósito.
Cuando usted ve pecado, esa palabra, si la busca en un diccionario español, es probable que dé la definición que normalmente uno escucha. Algo que es desagradable ante la comunidad, ante un sistema de pensamiento, ante un Dios o ante los dioses. Eso es lo que mayormente dicen los diccionarios. Ahora, si nosotros vemos pecado según la Biblia, escuche bien, la Biblia no solo nos muestra a nosotros que está mal, sino que nos muestra a nosotros que está bien. Si la Biblia solo nos mostrara a nosotros que está mal, entonces se convertiría en un libro que solamente señala las imperfecciones del hombre y no daría resultados. Y eso no es lo que hace la Biblia. La Biblia muestra el camino a la salvación, pero en ese camino a la salvación, la Biblia tiene que declarar que tú no sirves, que yo no valgo y que tú y yo no tenemos ningún valor ante Dios por nosotros mismos. Ahora, concepto bíblico de santidad simplemente es la separación radical del pecado, es separarse completamente de aquel estilo de vida que es desagradable ante Dios. Es donde tú llegas a odiar, incluso a aborrecer las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Es todo lo que hay en ti, todo lo que hay en ti y en mí, que quiere hacer las cosas que desagradan a Dios. Es la dedicación y la consagración a Dios a través de un crecimiento progresivo. Todos los que estamos aquí tenemos diferente madurez espiritual. ¿Qué es lo que determina la madurez espiritual? Y eso es importante para entenderlo en el concepto de la santidad. Porque usted no va a ver las cosas cuando se convierte hoy a cuando lleva 1, 2, 3, 10, 15, 20 años en el Evangelio. ¿Qué es lo que eso significa? Que cuando usted es un niño, usted simplemente va a actuar como un niño, usted incluso va a pensar como un niño. Y eso pasa incluso en casi todas las áreas de la vida, como en el deporte o en el ejercicio físico. Si usted comienza un día con el deporte, el primer día usted no lo va a hacer igual a como lo hace después de muchos años, a menos que usted sea uno de esos pésimos deportistas, como yo sé que aquí pueden haber algunos de ellos, que nunca van a ir en aumento sino en retroceso. Ahora, la aplicación espiritual de este concepto, quiero hablarte de un hombre que no dejó el concepto de la santidad en palabras. ¿Por qué razón? La juventud, yo creo que una de las cosas que está cansada, la juventud cristiana, es de escuchar solo palabras. A veces decimos, voy a hacer esto para Dios. A veces escuchamos, ¿por qué no hacemos esto y esto y esto para Dios? Y al final todo se queda en palabras. ¿Sabe? Este señor se llama Policarpo. Y este señor, según la historia, fue discípulo del apóstol Juan, del mismísimo apóstol Juan. Aquel que escribió el Evangelio, la primera, segunda, tercera carta y el libro de Apocalipsis. Ese Juan, el apóstol, el que se recostaba al pecho de Jesús, tuvo un discípulo que no se menciona en el Nuevo Testamento y se llama Policarpo. Ahora, dice la escritura, la historia, que este señor en una ocasión fue llevado le iban a dar muerte, y el procónsul le dijo de esta manera, y voy a leer la traducción al español, más o menos lo que le dijo antes de morir a Policarpo. El procónsul se le acercó y le dijo: ¿qué hay de malo en llamar curios, es decir, en llamar señor de señores? ¿Qué hay de malo en llamar curios al César? Ofrecerle incienso y todo lo demás, con tal de que salves tu propia vida. Si tú hoy estuvieses frente a la muerte y alguien te dijera, piensa en este momento, y alguien te dijera, ¿verdaderamente tú vas a decir que Dios es el Dios verdadero? ¿Tú no cambiarías al Señor por el iPhone 12? Porque quizás en estos tiempos a los jóvenes les suena más atractivo otras cosas. Pero si fuera tu propia vida la que estuviese en juego, ¿sabe lo que hizo Policarpo? Él podía haber dado respuesta: sí, es verdad, César es el curios o César es el Señor, y ahí mismo lo hubiesen dejado libre. Y quiero leer textualmente lo que él le dijo. El procónsul le menciona: jura por César, maldice a Cristo. Y Policarpo le respondió: por 86 años le he servido. Si tú llevas 10 años en el Evangelio y piensas que te has ganado el cielo, todavía estás comenzando. Dice: por 86 años le he servido. ¿Cómo pues he de blasfemar contra mi rey, quien me ha salvado? Eso es vivir el concepto de santidad. Joven, el Señor no te va a preguntar cuántos libros o cuántos versículos te aprendiste, sino cómo viviste las verdades de Dios. Nosotros aquí jugamos, nosotros en los servicios de jóvenes tenemos diferentes juegos, diferentes actividades, ¿verdad? Incluso yo creo que los departamentos en las iglesias son de los que más actividades tienen, y no está mal, porque somos jóvenes.
Pero si todo se queda en entretenimiento y tu vida personal con Dios no habla del concepto de santidad, usted está perdiendo el tiempo miserablemente. En segundo lugar, quisiera hablar de la fuente de la santidad. Después de haber visto el concepto, vamos a hablar de la fuente de la santidad. Esa fuente, evidentemente, es Dios. Dice Isaías 6, del 1 al 5, de esta manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En esta aparición que tuvo Isaías, él estaba viendo la misma gloria de Dios, y evidentemente esto fue un permiso del cielo, porque ningún hombre puede resistir en pie y en vida la gloria de Dios a menos que tenga un permiso adicional. Cuando Isaías está mirando esto, la frase que sale de su corazón es cuando él está viendo la misma gloria de Dios y está viendo los serafines, que al menos solo en este texto son mencionados, este grupo de ángeles con este nombre precisamente, que en hebreo significa los ardientes, los que están ardiendo delante de la presencia de Dios. Y lo que estaban gritando era: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mire, lo que estaba viendo Isaías en ese lugar era no solo la manifestación del mismísimo Dios, sino que era la manifestación de su propio pecado. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha pasado en alguna ocasión que usted se está preparando para venir al templo y ha venido un apagón. Ahora es un poco más fácil, porque ahora usted pone el teléfono y pues ahora uno puede cerciorarse de una linterna rápida. Pero sobre todo las damas, quizás hay un apagón y tú más o menos te pintas como puedes. Pero si llegas a la luz, o si llega la luz en ese momento, mientras más tú te acercas a la claridad, más se revela lo que hay en ti, los detalles, ¿verdad? No es lo mismo que usted esté peinándose o las mujeres estén arreglándose a ciega, a que usted tenga delante un espejo con mucha iluminación. Cuando se habla de la santidad a Dios, significa que mientras más uno se acerca a la santidad de Dios, uno no se vuelve ni arrogante, ni orgulloso, ni se cree que lo merece de todo de parte de Dios, sino que como el mismo Isaías, mientras más se acercó a aquella imagen de Dios, él no solo vio la gloria de Dios reflejada como Dios decidió en su inmensa voluntad manifestarla, sino que él dijo: ¡ay de mí! Yo creo que eso es una frase que se le está olvidando a la juventud hoy. Y no estoy solo hablando para ustedes, estoy hablando para todos esos jóvenes que pueden estar en las congregaciones. Y es: ¡ay de mí! ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? O que en medio de un servicio o en tu tiempo de oración a Dios, tú dijiste: Señor, ¡ay de mí! Porque yo estoy mal. Es muy fácil mirar al que está al lado y decir: fulano está mal por esto. Mira esta cómo se viste, o mira qué es lo que hace, o mira el otro lo que dice. Pero cuando nosotros nos acercamos, escucha, verdaderamente a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, va a haber siempre en nuestros corazones una frase que gritará: no mereces nada. Pero a la misma vez escucharás una voz de parte de Dios que te dirá: es por gracia. Todo lo que tú y yo podemos hacer para Dios, y la única cosa que nos hace a nosotros permanecer en pie delante de la gloria de Dios, ¿sabe lo que es? Su gracia. Y aquel hombre gritó: ¡ay de mí! ¿Sabe por qué? Porque la santidad se pone de manifiesto. Ahora, el pecado se esconde. Yo no sé cuántos de ustedes han llegado aquí esta noche, pero todavía hay pecados ocultos en sus vidas. Yo no sé cuántos han llegado aquí y todavía están luchando contra la lujuria, o todavía están luchando contra la fornicación, o están luchando contra la mentira, o están luchando contra el chisme, o con tantas cosas que están entreteniendo a la juventud hoy.
Yo no he venido para señalarte tu pecado, simplemente he venido para hablarte de la gloria de Dios. Y cuando se habla de la gloria de Dios, cuando se habla de la magnificencia de Dios, lo que se pone al descubierto, lo que el Espíritu hace con cada uno de nosotros, porque yo me incluyo en esa lista, es poner de manifiesto en qué estamos mal. A diferencia que alguien te señale lo que está mal en ti, cuando Dios señala lo que está mal en ti, es porque detrás hay otra voz que dice, te señalo esto que está mal porque quiero cambiarlo. El hombre te señala lo que está mal, pero el hombre la mayoría de las veces lo que quiere es aplastarte. Dios nos llama a la santidad por su santidad. Por eso es que decimos que Dios es la fuente de su santidad, joven. Dice primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, dijo Dios, sed santos, porque yo soy santo. Si hay cosas que no pasan de moda, son las verdades de Dios. Usted hoy se puede hacer un peinado y de aquí a 5 años usted se va a mirar en una foto y decir, mira qué ridículo, yo tenía ese peinado. Las muchachas hoy quizás se hacen cosas en los pelos que hacía 10 años atrás, eso era una ridiculez. Quizás nosotros ahora usamos ropa que hacía 10 años atrás era una ridiculez. ¿Por qué razón? Porque las cosas del mundo son cambiantes. Porque el mundo no tiene una verdad fija. El mundo no tiene verdades absolutas. ¿Cuál es la definición de una verdad absoluta? Es una verdad que no cambia. Las verdades de Dios no cambian. El mismo Dios que hace 2000 años atrás envió a Jesucristo para morir en aquella cruz, para que tú y yo vivamos santos, es el mismo Dios que en esta noche te sigue diciendo, sed santos. Eso no pierde credibilidad y eso no pierde validez y eso nunca va a pasar de moda. Así que cuando el Señor estaba diciendo a Pedro que le estaba comunicando a una iglesia, ¿sabe? La iglesia a la que Pedro le está escribiendo ese pasaje es una iglesia perseguida. En otras partes usted va a encontrar diciéndole, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. El Señor tiene cuidado de vosotros. Vosotros sois linaje, real sacerdocio. Pero en este momento le está diciendo, sed santos. En medio de la crisis y en medio de las pruebas, lo único que Dios te va a decir no es levántate, estoy contigo, yo te ayudo, yo te apoyo. Eso no es lo único. También te va a seguir diciendo, sé santo. Porque hay jóvenes que cuando las cosas se aprietan, entonces empiezan a hacer las cosas que desagradan a Dios. Hay jóvenes que antes, cuando no tenían el celular, criticaban y decían, mira eso, mira aquello, yo jamás haré eso. Y hoy pueden ser de esos mismos jóvenes que pierden el tiempo en cualquier cosa. La santidad de Dios no solo se refleja y muestra nuestra debilidad, sino que se refleja y nos atrae para que nosotros cada vez podamos parecernos más a Él. Hay un juego muy antiguo que en inglés es Simon Says, es decir, Simón dice. No sé si usted lo jugó cuando niño y la idea del juego es que siempre que se mencione el nombre Simón, usted tiene que hacerlo. Por ejemplo, si yo digo Simón dice que alcen una mano, entonces usted lo alza. Y a los niños les encanta eso. Ahora, la idea del juego es que solo se repite o se hace lo que dice el juego si delante dice Simón. Miren un ejemplo rápido. Simón dice que se toquen la oreja derecha. Y hay que hacerlo porque yo dije Simón. Simón dice que la suelten, que se toquen la izquierda. Nadie, bueno, sí, siempre hay alguien, siempre hay alguien que lo hace. ¿Por qué? Porque la idea del juego es, si Simón dice, se hace. Ok, la Biblia dice muchas cosas que a veces tú y yo no hacemos. Dios ha dicho muchas cosas que a veces nosotros queremos, donde Dios dijo, esto es así, nosotros queremos, en español, usted sabe, ¿cuál es el objetivo o uno de los objetivos que tiene el punto y aparte? El principal objetivo es, termina la idea y ahora va a pasar una nueva idea o termina allí completamente a lo que se está desarrollando. Hay veces que nosotros en los puntos y aparte, donde Dios dice, la fornicación es pecado, nosotros queremos decir, pero Señor, ¿y si la convierto? Señor, pero déjame aunque sea, mira, que es que ya llevo muchos años de soltería, pero déjame probar algo. A veces nosotros queremos poner comas, queremos poner puntos y seguidos donde Dios dijo, esto es punto y aparte. Quien refleja y quien mueve la santidad de Dios en nuestras vidas, evidentemente, es el mismo Dios. Pero quiero hablarte del tercer elemento que habla de lo que es la santidad.
y es el ejemplo de la santidad. Evidentemente, ¿de quién vamos a hablar? Si vamos a hablar de un ejemplo, no hay otro que no sea el mismo Jesús. Jesús les dio el ejemplo práctico a sus discípulos. Dice Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hay muchas veces que nosotros, y aquellos que tienen hijos acá, saben que no es suficiente decir al niño, no hagas esto. Usted tiene que decirlo, usted tiene que confirmarlo, a veces con un golpecito, pero también usted tiene que modelarlo, es decir, usted tiene que hacerlo. No es suficiente que yo le diga a ustedes como pastor, jóvenes, hay que orar más, y eso no sea una verdad en mi vida. Eso me convierte automáticamente en un hipócrita. Y así hay mucha gente a veces en los templos que están diciendo y empujando, busquen más de Dios, hagan más esto, hagan más lo otro, pero ellos ni lo dicen. Ese es un ejemplo clásico de los fariseos del tiempo de Jesús. Cuando Jesús dice, ustedes están poniendo cargas pesadas sobre los hombres y ustedes ni con un dedo lo quieren mover. Jesús no vino a predicarnos un evangelio moralista. ¿Qué es lo que es un evangelio moralista? Es ese evangelio que simplemente te está diciendo, no hagas esto, ahora tienes que hacer esto, no hagas esto, no hagas esto. La Biblia no solo consiste en eso. La relación con el maestro es mucho más que un libro de normas que hay que hacer y que no hay que hacer. Por eso algunos de ustedes han escuchado en ocasiones que cuando un joven viene, dice, yo no voy a la iglesia porque ahí no se puede ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y ahí me han dicho que lo que hay que hacer es esto. Porque alguien que mal predicado, mal discipulado, le dijo a algún joven, no, pero si tú tienes que venir a la iglesia, tienes que quitarte el arete, o tienes que cambiarte el tinte, o tienes que ponerte el short más largo. ¿Quién dijo eso? Estamos perdiendo, jóvenes, la esencia del evangelio. El ejemplo de los ejemplos fue el mismo Cristo y se metió en los lugares más perdidos, no a hacer las cosas de los perdidos, porque ese sería el otro extremo. Se metió en los lugares más perdidos a sacar los perdidos de ahí y a traerlos al Padre. Así que cuando Cristo dijo, ejemplos he dado, la mayoría de todas sus enseñanzas, o antes o después, Cristo las modeló. Cuando Él dijo, hagan esto unos a otros, hace unos minutos había terminado de lavarle los pies a cada uno de ellos. Es muy difícil decir, hagan eso cuando yo no estoy delante, para hacerlo cuando yo no he modelado eso delante de los demás. Jesús mostró el camino del joven cristiano. Dice Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tener muchos seguidores en YouTube. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tener muchos likes por las cosas que publica o las cosas que pone. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer 3 cosas: negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Pero ¿qué significa, pastor, hoy, pleno 2020, negarse a sí mismo? ¿Qué significa hoy? Significa lo mismo que cuando Cristo lo dijo en su momento. La única diferencia que cuando Cristo está mencionando esto en Marcos 8:34, en ese preciso momento los discípulos no lo entendieron. ¿Saben por qué? Porque Cristo no había ido a la cruz. Por eso es que la cruz toma significado en la mente de los discípulos después que ellos han escuchado sermones durante 3 años y medio de lo que iba a ser el Cordero, de cómo se iba a entregar. Ellos no habían entendido a cabalidad esto. Y cuando ven a Jesús en aquella cruz, lo que había en su corazón era dolor, era tormento, era decepción. Tanto es así que cuando Cristo resucita, ¿dónde se encuentra Jesús a sus discípulos? Se los encuentra donde los encontró al comienzo, pescando, los que eran pescadores. Ellos volvieron a su rutina. Pero después de la ascensión, después de aquella resurrección, usted va a encontrar en el libro de John Fox, del libro de los mártires, usted va a encontrar que los 11 discípulos, incluyendo a Matías allí, y exceptuando a Juan, que según la historia murió de muerte natural, usted se va a encontrar a los 11 discípulos que cada uno de ellos murió. Algunos murieron decapitados, otros murieron apedreados, otros murieron aplastados, otros murieron aserrados, otros murieron crucificados boca abajo, crucificados de diferentes formas. Cada uno de ellos entendió que si tú quieres vivir como Jesús, en ocasiones la gente no te va a dar like. Y en ocasiones vas a quedar mal con la gente.
Si tú eres ese tipo de joven que lo único que tú quieres ser es como la artista tal, o la fulana no sé quién, o el cantante qué sé yo, o el deportista tal para los varones, si tú quieres parecerte a este o al otro, tú vas a ser un esclavo de lo que ellos hacen, de lo que ellos dicen y en muchas ocasiones de lo que ellos piensan. Pero ¿y Jesús dónde queda, pastor? ¿Dónde queda el modelo de Jesús para la juventud hoy? ¿Dónde queda el modelo de Jesús? Muchos quieren y se ponen, y a mí me gusta, esos pullovers que dicen, amo a Jesús, soy radical, soy como Él, me parezco a Él, hasta me peino como Él. Pero eso solo se queda en un pullover. El creyente no solo debe pensar como Jesús, también debería hablar y actuar como Jesús. Pero ¿cómo yo puedo pensar? ¿Cómo yo puedo hablar? ¿Cómo yo puedo llenarme de Cristo cada vez más? Si lo que está llenando mis pensamientos son las cosas de este mundo. Tú y yo deberíamos parecernos más a Cristo en pensamientos, palabras, actitudes, en tu casa. Respetando a tus padres, ahí tú te pareces más a Cristo. En tu escuela. Hay personas que posiblemente puedan decir de algunos de ustedes que digan, pero tú vas a esa iglesia. Porque hay ocasiones jóvenes que aquí tienen una cara y en su escuela o en su trabajo tienen otra. Mire, mejor que usted sea, si usted es un perdido allí, sea un perdido aquí. Porque a Dios no lo vas a engañar. Pero si usted quiere ser santo para Dios, sea santo aquí y sea santo allí. Aunque allí en tu escuela se burlen de ti. Aunque allí en tu escuela la gente te menosprecie, la gente te diga la religiosa, la virgencita de la caridad, o el cura o el sacerdote. Aun cuando te dicen eso, si lo dicen por causa de aquel que vive en ti, recuerda lo que dice en Marcos 8:34, niégate a ti mismo. Toma la cruz. ¿Qué cruz? La cruz que por una parte era sacrificio, pero cuando Cristo murió en ella y resucitó, le dio otro significado. Es una cruz de victoria, aunque a veces no vas a caerle bien a todas las personas. ¿Cómo seguir el ejemplo de santidad? Porque yo estoy casi seguro que todo joven dice, pastor, yo quiero ser más santo. Dice primero a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Cuánto tiempo tú dedicas a hablar con Dios, joven, en el día? ¿Cuánto tiempo tú dedicas a tener conversaciones con Él? ¿Cómo ser santo si no hay ayuno en tus vidas, en tu vida? Mira lo que dice Mateo 6:16-18. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos cambian el rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si todavía tú estás dudando que el ayuno es algo que es una disciplina para la vida cristiana, ¿sabes qué? En una ocasión le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y lo de los fariseos y los discípulos de Juan, nosotros sí ayunamos. ¿Por qué los tuyos no lo hacen? Y Jesús le dice, cuando los amigos están con el esposo en las bodas, no se abstienen de alimentos, pero el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Cuál era el significado de eso? Eso se pudo comprender más adelante, cuando Cristo ascendió al Padre y le fue quitado, que los discípulos dijeron, ahora hay que ayunar. ¿Qué es ayunar? Es la abstención de alimentos, de toda esta alimentación para nuestro cuerpo, para dedicar un tiempo a solas con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un ayuno? Ay, pastor, pero es que el cuerpo. Si dejas a tu cuerpo hacer lo que el cuerpo quiera, usted nunca va a agradar a Dios. Porque tu cuerpo, tu carne y mi carne estarán siempre en dirección contraria a lo que la voz de Dios y el Espíritu de Dios obra en nosotros. Tú no tenías que decirle a una persona que necesita tomar agua. Tú tomas agua porque si no lo haces sabes que te mueres. Pero en ocasiones hay que recordarle a algunos cristianos que tienen que orar. Hay que recordarle a algunos cristianos que tienen que buscar a Dios. Pero si tú eres un joven que ha sido lavado y rescatado por la sangre de Cristo y verdaderamente tú quieres agradar a Dios, en ocasiones tú dirás, es cierto, pastor, no estoy tan bien como yo quisiera, ya no soy el mismo de antes, o es cierto que he decaído en mi búsqueda de Dios. Pero si tú eres de eso que dice, pero aún así yo quiero buscar más esa santidad, el Señor te dice esta noche, hijo, no pierdas más miserablemente tu tiempo. ¿Sabe por qué? Porque mientras tú pierdes tu tiempo,
El diablo sigue ganando su terreno con sus demonios, poniendo el entretenimiento delante de ti, poniendo las tentaciones delante de ti. Y un enemigo mayor que el diablo, que pudiera ser llamada tu propia naturaleza pecaminosa, va a seguir dominando tu vida. Quisiera hablar del siguiente punto que nos ayuda a nosotros a vivir este mensaje que a muchos no les gusta escuchar, y es el agente de la santidad. Es el propio Espíritu Santo. Dice él que el Espíritu Santo edifica al creyente. Mira cómo se menciona esto en 1 Corintios 6:19. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si usted busca el contexto de este versículo, está hablando de la fornicación, del adulterio. Y en otros pasajes paralelos, usted va a ver, incluso en este mismo pasaje, usted va a ver que está hablando de los homosexuales, de los afeminados, de todo aquello que es perversión delante de Dios. Y en medio de todo eso, dice que es el Espíritu el que ha santificado nuestras vidas. Es decir, recuerda el concepto de santificado, el que nos ha separado. Joven, ¿por qué tú tienes que hacer cosas que los demás no hacen? ¿Por qué tú esta noche tienes que estar aquí mientras pudieras estar haciendo cualquier cosa? Porque tú eres diferente al mundo. ¿Por qué verás que en tu escuela los más famosos son aquellos que no tienen a Dios, aquellos que tienen 4 o 5 novias, o aquellas muchachitas que están con el hombre que tiene el carro con el que no sé qué? ¿Por qué? Porque ellos son del mundo. Ese no es tu linaje. El linaje al que te llamó Dios es el que agradas a Dios, pero cuando agradas a Dios, a los hombres los desagradas. Y aquellos que tienen el estilo de vida del mundo serán entonces aquellos que más escarnecerán o que más criticarán tu vida. Dice 1 Corintios más adelante: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Algunos de los corintios estaban viviendo de tal manera que el propio Pablo le hace una pregunta, que no es una pregunta porque Pablo tenga duda, sino que Pablo está diciendo: ustedes dicen que tienen a Dios, pero las cosas que están haciendo son completamente diferentes. Y ahora yo hago esta pregunta: ¿ustedes ignoran que Dios vive en ustedes? Dios no está solo en este lugar, joven. Cuando tú regresas a tu casa, en tu vida, en tu cuerpo, en tu corazón, ahí también habita Dios. Si es que has sido lavado por la sangre de Cristo, si es que te has arrepentido de tus pecados. ¿Sabe qué? El templo era sagrado en los tiempos antiguos. Todo lo que había en el templo se hacía también santo y sagrado. Y ahora el templo hecho de piedras del primer siglo, ahora ha cambiado a un templo de carne, y ese eres tú. Lo que está diciendo la palabra es que en ti y en mí habita el Espíritu de Dios, esa tercera persona de la Trinidad. Por eso es que a veces algunos cristianos solo se acuerdan del Espíritu de Dios cuando están tristes. Ay, no, es verdad que el Espíritu de Dios es mi abogado, es mi consolador, es mi consuelo, es mi ayuda. Pero también es el que te reprime y el que te llama la atención cuando le estás fallando a Dios. Ahora, la santidad es interna, pero también la santidad de Dios sale a flote. Algunos dicen: no, yo llevo a Dios en mi corazón. Sí, pero cuando tú llevas a Dios en tu corazón, en tus ojos, en tu boca, en cómo te vistes, en cómo hablas, también se ve a Dios. Porque es algo que comienza de lo interior hacia lo exterior. La diferencia de lo que los fariseos hicieron es que los fariseos se encargaron de llenar de ritos y mandamientos externos. No, mira. En una ocasión llegaron los discípulos con tremenda hambre y empezaron a comer el pan y desaforados del hambre. Y salió el grupito de fariseos esperando todo momento. El ministerio de ellos era atacar a los discípulos y a Jesús. Dice: mira, Jesús, mira cómo están perversos, pecadores, no se lavan las manos. Y Jesús dijo: mira qué bien. No hay ningún pasaje que diga: ¿por qué os nos lavasteis las manos para comer santamente a Jehová? Eso era un mandamiento que ellos habían diseñado y lo habían puesto en la ley oral. Estaba la ley escrita, la ley de Moisés, pero junto con esa ley escrita había una ley oral, que ahí a esa ley oral estaba lo que decía Moisés y cómo interpretar esas cosas. Y ahí en cómo interpretar, ellos pusieron muchas de esas frases. Y Jesús le dice: ustedes han hecho todas esas cosas, pero ustedes han olvidado la raíz de todas las cosas. Y es lo interno.
Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, dice, agradable y perfecta. El mandato de Pablo para los creyentes de Roma, escucha, creyentes de Roma en el primer siglo, persecución, perversión y anticristo. Habían salido muchos anticristos para ese momento, como Juan incluso lo va a declarar en el año 95, que eran aquellos que se hacían pasar por Cristo y eran simplemente unos enemigos del evangelio. Bueno, hoy sigue habiendo perversión, anticristo, gente que se están llamando que son Cristo, gente que se están llamando que no se creen, que sé yo. Y el mensaje sigue siendo el mismo. La palabra conformarse es no tomes la forma de este mundo. Y usted dice, pastor, pero si yo vivo en el mundo, eso significa que tengo que peinarme o vestirme cheo. Usted puede vestirse correctamente y no vestirse cheo y seguir siendo santo. Pero si usted, jovencita que está acá, cuando usted se viste y lo que usted quiere es resaltar sus atributos, tengo un pasaje hermoso para ti. Primera a Timoteo 2, 9 al 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Y la palabra ahí que se usa para pudor y modestia tiene relación, incluso otras traducciones lo sacan del original, y lo que está diciendo es con sujeción. Y usted dice, pastor, ¿con sujeción a qué? Con sujeción a lo que es santo delante de Dios. Si cuando tú te vistes estás buscando cómo provocar a los jóvenes, o cómo provocar más a tu novio, o cómo provocar más a los que te miran, muchacha, tú estás siendo una mujer que se viste como cualquier mujer del diablo. Dice, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres, dice, que profesan piedad. Yo sé que hay algunas obras que han tomado esto tan literal que ni las mujeres usan ni aretes, ni dormilones, ni se afeitan las piernas, ni nada de esto. Cuando Pablo está hablando esto a Timoteo, debemos entender que Timoteo está en Éfeso. Y las mujeres que se visten de esta manera, con todos esos peinados ostentosos, oro, perla, son mujeres perversas, y muchas de ellas son sacerdotisas de la diosa Diana. En otras palabras, esto sonaría, mujeres, no te vistas como las prostitutas de este mundo. No te vistas como esas cantantes de este mundo que lo que más quieren es exaltar sus atributos por encima de los demás. La forma en cómo tú te vistes habla del Dios que habita en ti. En una ocasión, ¿sabes qué? Para aquellos que piensan que lo externo la gente no se da cuenta. Dice que en una ocasión el león llegó con su Ferrari rojo último año a la selva. Y el león, cuando llega, parquea su Ferrari, reúne a todos los animales y les dice, escuchen bien, el más feo de ustedes va a lavar y secar el carro. Suelta las llaves y el león se va. La jirafa se queda mirando y mira a la reunión de los animales y dice, yo no soy el más feo. Yo tengo un cuello bien estirado, incluso yo puedo ver por encima de los demás. Así que lave otro el carro y que seque otro el carro. Salió así también el tigre. Dice el tigre, yo soy característico. Miren mi manera, mi forma. Miren lo grueso y lo fuerte que llego a ser. Yo no soy el más feo. Y así cada uno de los animales empezó a dar su característica. Pero el cocodrilo estaba en una esquina y la rana en la otra. Y salían los animales, no, mira el mono, no, mira mi forma de ser, como yo hago esto, yo trepo los árboles. Y el cocodrilo miraba a la rana al cocodrilo. Y en uno de esos, la rana le dice al cocodrilo, mira, no nos engañemos más, tú lo lavas y yo lo seco. Joven, Dios no solo habita en nuestro corazón, Dios no solo habita en nuestro interior, Él también se manifiesta en nuestro exterior. Ahora, cuando nosotros hablamos de la santidad, el Espíritu Santo es quien nos está purificando interna y externamente. No nos parezcamos más al mundo. Que el mundo no sea tu fuente de inspiración. Y tú dices, pastor, ¿y cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso si las modas donde surgen no es en medio de los cristianos? Las modas vienen de Europa, y Europa hoy el evangelio está en los mínimos niveles porque la gente se ha pervertido,
Porque lo que hace 300 años atrás fueron los lugares donde más cristianos había, por si usted no lo sabía, los mayores avivamientos ocurrieron en el siglo XVII, XVIII, ¿verdad? Y fue en Europa. Y hoy en Europa es ínfimo el nivel de cristianismo. Pero sigue siendo de Europa, de Londres, de Francia, donde sigue saliendo la moda. Y usted dice, pastor, ¿y entonces la moda es pecado? No. Pecado es cuando tú haces algo, tú usas algo, tú piensas algo o tú dices algo que no honra la santidad de Dios. El sensualismo es pecado. ¿Sabe por qué? Porque ese sensualismo en la palabra lo usa en otras ocasiones como lujuria, como ese deseo de atraer sexualmente al otro sexo. Y si usted está casado, use todos sus atributos, mujer, para su esposo, en su casa y en su cuarto. Usted no tiene que andar seduciendo por ahí a ningún otro hombre. Quiero hablar por último lugar, el precio de la santidad. Vida o condenación eterna. Dice, ¿qué es lo que debe seguir todo cristiano? Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. No que si se pierde la salvación, no que si no se pierde la salvación. Dice el texto que sin la santidad nadie verá al Señor. Usted puede decir que tiene a Dios, pero si tu vida no muestra eso, usted terminará en el lago de fuego y azufre. Le gusta a quien le guste, le pesa a quien le pesa, es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, no es la santidad que una iglesia define. Miren, esto es santidad, 1, 2, 3, 4. No es la santidad que el propio Dios lo dice, que el evangelio lo corrobora y que usted como cristiano se sacrifica y dice, a mí me gustaría hacer esto, me gustaría más tener esta cosa o pensar de esta manera, pero no es lo que agrada a Dios. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y termino con un pasaje que nos habla de una figura hermosa de la santidad, y es Éxodo 28:36. Harás además una lámina de oro y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Ese mandato fue dado específicamente al sacerdote. Cuando usted lee el libro de Éxodo, va a encontrar una serie de enseñanzas y órdenes de cómo se debía tener la adoración en el tabernáculo. Y es justo en medio de eso que cuando usted llega a la vestidura del sacerdote, había una cosa que era lo que caracterizaba la santidad en la vestidura del sacerdote. Y era que además de sus vestiduras y además de la forma que se iba a diseñar todo el tabernáculo, él se iba a poner una lámina de oro. Y en esa lámina de oro estaría en hebreo, por supuesto, de derecha a izquierda. Lo diría de tal manera que todo el pueblo, cuando mirara a los ojos del sacerdote, evidentemente iba a mirar su frente. Y en la frente decía, santidad a Jehová. Ahora, ¿sabe qué? Te puedo enumerar al menos 3, 4 familias de sacerdotes que con esa lámina en la frente fueron unos perversos. Y a muchos de ellos Dios los mató. Hoy nosotros vemos que en el Nuevo Testamento hay una nueva manera de vivir. Y ahora lo que antes uno necesitaba un sacerdote, hoy eres tú mismo ese sacerdote. Que todos nosotros como nación santa, como ese real sacerdocio, tú dices, pero pastor, ¿cómo es esta idea de real sacerdocio? Antes, si tú no eras de la familia de Leví, tú no ibas a ser jamás sacerdote, aunque te gustara, aunque lo estudiara, aunque lo añorara. Si no eras por la familia, es decir, por el linaje, por la sangre, usted no podía ser sacerdote. Ahora, en el Nuevo Testamento, si no es por la sangre de Cristo, usted no puede ser ese real sacerdote. Usted no puede ser ese rey, usted no puede ser esa reina. ¿Y dónde está esa lámina? Esa lámina yo creo que sigue estando en nuestro corazón, pero también en nuestra frente, para que cuando todo el mundo mire, lo que vean sea el sello de la santidad. Tanto es así que dice que en los últimos tiempos hay un enemigo que va a salir con otro sello en las frentes y en las manos. Que ese número de la bestia y todas esas cosas, lo que está haciendo es una antítesis, es decir, es lo contrario a la santidad de los escogidos, a la santidad de aquellos que viven para la gloria de Dios, de aquellos que quieren agradar a Dios en medio de estos tiempos. A lo contrario de aquellos que tienen santidad para el mundo, también Satanás va a tener su grupito que digan, le pertenezco al diablo. Dios nos llama a la santidad hoy, jóvenes.
Dios te está llamando hoy a la santidad. Esto no es un juego. Ahora, solo los santos heredarán el reino de Dios. Los pecadores y todos aquellos que están practicando la maldad serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Este mensaje a algunos no les gusta. Otros simplemente lo ignoran y no hablan de esto. Pero tú y yo hoy estamos siendo desafiados por el mismo Dios a que vivamos de tal manera separada del bulto, separada del grupo. Porque todo el mundo está haciendo una cosa no significa que eso es lo que Dios quiere. ¿Qué hay en tu vida hoy que no le agrada a Dios? ¿Qué deberías hacer o comenzar a hacer en tu vida para agradar más a Dios? Pueden los demás, puede el mundo mirarte a ti, y cuando te miren a ti, no solo tu frente, no solo tu forma de vestir, sino tu forma de hablar, tu forma de vivir, la gente dice, ese es diferente. Pero aún así, cuando el mundo no haga eso y lo único que haga contigo sean críticas, que tú digas, Señor, gracias, porque aunque no soy perfecto, soy perdonado y estoy luchando con todas mis fuerzas por agradarte. Y hay algo mayor para eso, joven, que por las fuerzas de nosotros no podemos, pero por las fuerzas de Él podemos vivir en santidad. Quiero hacer una oración contigo en este momento. Padre, yo te ruego en esta hora por cada uno de nosotros, Señor. Rogamos por nuestras vidas, rogamos por nuestra familia, rogamos, Señor, por cada uno de estos jóvenes, por cada uno de tus hijos que estamos aquí. Si hay alguien que no te conoce, que está escuchando, que está mirando, si hay alguien que no sabe todavía si está haciendo las cosas que te agradan, si hay alguien que ahora mismo está viviendo en pecados ocultos, solo tu Espíritu obra en él o en ella para perdón y restauración. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a vivir la santidad, no solo a decirla, sino a vivirla, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.